Marcela Guaita aquí conmigo en el programa para arrancar hoy al estilo Juliana. Gracias, ministra, por venir. Buenas noches, Juliana. Contenta de estar acá y de estar conectada con toda tu teleaudiencia. Yo a veces me siento hasta culpable de no tocar el tema de la violencia contra la mujer al menos una vez a la semana, porque claro, la política, la actualidad nos gana, como a la mayoría de periodistas, de espacios de televisión, pero realmente debería de ser una constante porque las cifras, no sé si es que van en aumento, pero a pesar de que incluso el tema del feminicidio ya ha sido tipificado, todavía hay muchísimas mujeres en silencio que callan por miedo justamente a que las represalias las terminen matando. Efectivamente, la situación de violencia contra la mujer y la situación de violencia intrafamiliar es algo que está presente en nuestra sociedad. Tú has manifestado bien que no importa la clase social, no importa el nivel educativo, está presente. Sí hay una tendencia, de acuerdo a las estadísticas del INEI, a la disminución de esta situación. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es romper el silencio, hablar, buscar ayuda, denunciar, y esto se está consiguiendo, se está con los medios de comunicación que abordan el tema, se consigue que haya un rechazo social cada vez más grande y hay también confianza en los servicios y por eso el número de denuncias aumenta. Entonces, pareciera, hay una sensación de que cada vez hay más personas que están siendo violentadas. La tendencia en general es que esto disminuya, pero sí tenemos más denuncias porque la gente se está animando a hablar, la gente está rompiendo el silencio, especialmente las mujeres están buscando ayuda y hay servicios, y esto es lo más importante, servicios especializados para esa atención. Claro, pero cuando se trata de una agresión física es mucho más fácil detener al agresor, trasladarlo a la comisaría y si hay las pruebas evidentemente del caso y la investigación concluye en que este tipo tiene que ir preso, se va a la cárcel y punto. Pero ¿qué pasa con el maltrato psicológico, con ese que mella en la parte emocional de las mujeres? Felizmente ahora también hay ya todo un desarrollo para verificar el daño psicológico. Nosotros, por ejemplo, en los centros de emergencia mujer trabajamos con justamente un apoyo psicológico para determinar esta situación. Además de un apoyo especializado en el ámbito social y en el ámbito legal, la cuestión psicológica es importante y ya hay un protocolo para determinar el daño psicológico. Entonces, cuando hay ese tipo de violencia, normalmente se da una situación de daño físico y de daño psicológico. Efectivamente, es más difícil probarlo, pero sí se cuenta con medios para determinar ese daño. ¿Y ese agresor psicológico puede ir también incluso preso, ministra? Sí, por supuesto, porque la valoración del daño que se hace va a poder probarse en la fiscalía, porque esto lo determina la medicina legal, y va a haber consecuencias de lesiones de todas maneras que van a ser valoradas y podría ir a la cárcel una persona probándose ese daño. Y en el caso, por ejemplo, específico de estos dos chicos que se han convertido en noticia, además son muy populares porque aparecen en un reality de televisión de señal abierta y que se han convertido, o ella mejor dicho, se ha convertido como que en el símbolo del maltrato a la mujer, al menos en estos últimos días. Algunos han criticado el apoyo abierto que usted le ha dado a esta chica Angie Arizaga, si no me equivoco es su nombre. Nosotros como Ministerio de la Mujer brindamos apoyo a todas las personas, miembros de la familia que puedan sufrir un tipo de violencia intrafamiliar. No hay una distinción si son personas públicas, si no lo son, si tienen capacidad económica o no. Ya las personas determinan si continúan con nuestros servicios o no. En este caso particularmente a mí me parece sumamente importante distinguir, y sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes que siguen estos programas, distinguir entre los personajes públicos que son parte de un show y las personas de carne y hueso que tienen problemas al igual que todas las familias y que no se tienen que ventilar de esta manera porque al haber sido expuestos públicamente en una situación que existe, que se tiene que superar, que se tiene que tratar, todo el mundo se siente con la capacidad de opinar si debió, si no debió, qué tienen que hacer, y esto es algo que estas personas tienen que saber, que es un ámbito no del personaje del show, sino de estas personas que son adultas y que tienen que asumir responsablemente esta relación. No, totalmente de acuerdo. Y tengo entendido que la chica al principio no quería ningún tipo de apoyo del Ministerio de la Mujer, pero que después accedió a través de una llamada suya.
Nosotros nos hemos acercado a la familia, hemos brindado nuestros servicios para saber cuál es la situación de ella, y lo que nos han respondido es que en ese momento no era necesario. Entendemos que ella ya tiene un apoyo, pero el servicio está para cuando ella lo requiera. Y para cualquiera. Y esa es la pregunta que viene a continuación. ¿Se dan abasto en el Ministerio de la Mujer? ¿Cuántas consultas reciben diariamente? Nosotros en lo que va del año ya tenemos más de 28.000 casos que vamos atendiendo, y nuestro servicio es especializado en problemática de violencia. Muchas veces esa problemática viene con algunas otras situaciones, como por ejemplo problemática de alimentos o de tenencia, y ahí nos apoyamos con los servicios que también da el Ministerio de Justicia. Y por supuesto hay algunas veces que las familias, las personas tienen capacidad económica para buscar sus propias asesorías, y nosotros seguimos con los casos que normalmente no pueden afrontar. Pero hay una intervención en el momento de crisis que es muy importante en los centros de emergencia mujer. Qué bueno que menciona este tema, ¿no? Este aspecto de la tenencia. En Europa, por ejemplo, hablando la otra vez con un colega que trabaja en Portugal, me decía que la tendencia es que la tenencia de los menores sea compartida, y que se ha descubierto a través de algunas investigaciones que ya se han hecho allá, que esto es terrible para los chicos, porque no saben dónde viven, o sea, no tienen ese arraigo, esa ancla que finalmente los hace sentir que pertenecen a un hogar, por más de que ese hogar esté conformado por 1, 2 o 17 personas. Acá en el Perú se ven muchas injusticias en el Poder Judicial. Sucede que, caramba, o sea, de pronto criaturitas que están en pañales, criaturitas que ni siquiera pueden expresar su voluntad, de pronto pueden salir con la persona que no los cría, sea el papá o la mamá, durante 8 o 9 horas a la calle. Y ese niño, ¿cómo va a registrar algún tipo de peligro? ¿Cómo va a llamar a su mamá o a su papá para decirle que no le gusta algo que está viendo, que la comida que le dan, porque la persona que se lo llevó ni siquiera lo conoce o la conoce, no le gusta? ¿Por qué? ¿Por qué están sucediendo ese tipo de cosas? ¿Y qué puede hacer el ministerio para contrarrestar estas decisiones a todas luces absurdas de parte de algunos jueces? A ver, evidentemente cuando hay una ruptura de la pareja hay una consecuencia con los niños. Sin embargo, hay una norma que todos los jueces y todos los operadores, abogados, debemos respetar, que es el interés superior del niño. Por supuesto. En virtud del interés superior del niño es muy importante mantener el vínculo tanto con el padre como con la madre. Si ya no viven juntos, es necesario ver que este vínculo crezca, que este vínculo se cultive, y por eso es que se da estas situaciones de tenencia compartida, de poder tener visitas, de pasar el fin de semana con uno de los padres, las navidades, y esto, a medida que los niños crecen, tiene que ver también la voluntad de ellos. Hay en los juzgados de familia, hay la posibilidad que los niños ya cuando son más grandes participen y digan también cómo se sienten, qué es lo que ellos quieren, porque son sujetos de derecho y pueden expresarse. Sí. Tengo entendido que a los 7 años pueden opinar, pero recién a los 12 podrían decidir, ¿no? En el caso de las mujeres hay una diferencia ahí, ¿no? Se tiene en cuenta el sexo, la edad, pero también el vínculo que se haya generado con los padres. No es un tema rígido, y por eso es muy importante la especialización de los jueces de familia, los fiscales de familia, para que vean, es un equipo multidisciplinario. Y sí, no es posible restablecer un hogar perfecto. El hogar perfecto no existe. Todos tenemos situaciones que enfrentar, pero cuando hay una ruptura, lo que se trata es de que se cultiven los vínculos con ambos padres. Pero todo dependiendo de qué edad tienen los hijos cuando se da esta ruptura, porque no es lo mismo que los papás se separen cuando un niño o una niña tiene 7, 8, 9 años, que ya entiende lo que es la ausencia, empieza a extrañar y hay un vínculo muy fuerte, y otra cuando es una criaturita de 1 año, que claro, cuando llega el papá que no vive en casa o la mamá, que es la que se fue, y se va a vacilar y va a estar feliz porque llegan con regalos y es parte de la fiesta, porque el que cría es el que tiene que poner orden. Báñate, hay que cambiar el pañal, hay que llevar al niño al jardín, después a la escuela, al colegio, y eso se tiene que tomar en cuenta, de hecho, a través de un equipo multidisciplinario, como usted menciona. Pero yo tengo la sensación, ministra, que la parte emocional no es tomada en cuenta como se debería en el Poder Judicial, y creo que el Ministerio de la Mujer podría hacer incluso mucho más, porque es, pasa plata, ya, tiene derecho, o sea.
No, no es así. Nosotros desde el Ministerio de la Mujer trabajamos en la temática de niños y adolescentes y como te digo, eso se tiene que trabajar desde enfoques multidisciplinarios. En los juzgados de familia hay diferentes especialistas porque se tiene que ver cuál es la situación. Cada caso es diferente y la percepción de que algo es justo o injusto a veces depende también de los actores que hay. Sí. Entonces, yo creo que en general se tiende a buscar el beneficio a esos niños. Desde el Ministerio de la Mujer nosotros permanentemente estamos participando en muchos de estos casos y viendo en primer lugar la protección de los niños, de las niñas y el que se proteja. Si hay una situación de violencia familiar, se tiene que entrar en un tratamiento porque las personas por sí mismas no basta que quieran hacerlo, tienen que recibir apoyo para poder permanecer y mantener ese vínculo con su familia. Y para recibir apoyo también uno tiene que reconocer que hay un problema, porque hay un montón de personas, mujeres por ejemplo, que saben que están siendo golpeadas, saben que están siendo maltratadas, las amigas, la mamá, la gente más cercana les dice anda y denuncia y ella dice no, pero lo hace porque me quiere, ya va a cambiar, las cosas van a estar mejor y al día siguiente esa persona parece muerta. Hay una baja autoestima en muchas de las personas que sufren violencia en la relación de pareja, especialmente las mujeres. Esta situación además muchas veces es aprendida. Nosotros lamentablemente crecemos en familias que son autoritarias, en donde hay presencia de violencia y por lo tanto aceptamos esto como algo normal. Y cuando desarrollamos nuestras relaciones de pareja, también tenemos tendencia a reproducir patrones. Para cambiarlos hay que estar alerta, hay que hacer un esfuerzo mayor de cómo resolvemos nuestros conflictos. Un tema fundamental es cómo resolvemos los conflictos. El conflicto siempre va a estar presente en toda relación social, en toda relación de pareja, en todas las familias. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo aprendemos a resolverlo de una manera no agresiva, de una manera no violenta? Eso es algo que desde el Ministerio de la Mujer estamos trabajando, especialmente vinculándonos con el sector educación para trabajarlo desde los niños. ¿Seguimos estando, ministra, en el segundo lugar en cuanto a feminicidios de América Latina? Nosotros tenemos en lo que va del año ya 45 casos de feminicidio, 87 casos de tentativas, de acuerdo a los registros que en el Ministerio de la Mujer tenemos. Este tema de un ranking en América Latina, digamos que es discutible porque depende del número de casos que se registra, pero hay países que tienen un mayor número de habitantes, hay países que tienen un menor número de habitantes, entonces es relativo. Lo que a mí me parece fundamental es que como país tenemos que rechazar cualquier muerte en esas circunstancias. Ya hemos logrado que se tipifique el delito de feminicidio porque nos parece una situación sumamente grave y ahora en lo que estamos trabajando es que esto se implemente y se sancione de una manera ejemplar. Leía, justo ahora sacando información para esta entrevista, lo que había mencionado con relación a las tristes declaraciones del congresista Eguren sobre el aborto por casos de violación sexual. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, yo manifesté en ese momento que creo que personas como los congresistas, a quienes yo respeto en términos generales, no pueden abordar ese tipo de situaciones tan dramáticas de una manera ligera y sin estudiar y sin prepararse. Las palabras del congresista Eguren evidenciaban que desconocía una materia sobre la que tiene obligación de conocer para poder legislar. No, además es el presidente de la Comisión de Justicia y cuando estuvo aquí sentado me sacaba información que había sacado extraído de Google. Poco, digamos, formal, poco científico, poco comprobable, tomando en cuenta la facilidad con la que pudo adquirir estos elementos para luego generar una opinión. Pero a usted, más allá de ser la ministra de la Mujer, como mujer, ¿qué opina acerca de ese tema? Las situaciones de violación son muy dramáticas y cada mujer lo vive de una manera diferente. Es verdad que esto tiene que ser normado y ello le corresponde al Congreso. Lo que nosotros hemos hecho es evidenciar que las situaciones de violación existen en el Perú. Nosotros tenemos
a partir de los datos de los centros de emergencia mujer, un dato de que hay más de 3.000 denuncias en los últimos años de adolescentes violadas. Entonces, es un dato de la realidad. Y esto se tiene que regular y nosotros alentamos la discusión. Seremos como Poder Ejecutivo respetuosos de lo que decía el Congreso, pero la discusión tiene que ser alturada, tiene que ser seria, y yo he invocado como ministra de la Mujer a que se escuchen las voces de las mujeres, porque son ellas las que sufren las consecuencias de las violaciones. Puedo concluir, por lo tanto, que su respuesta al respecto es que si una mujer ha sido ultrajada y está de pronto llevando un embarazo obviamente no deseado y que le genera además un trauma extra a esta agresión terrible, debería de tener la capacidad de decidir si quiere continuar con la gestación o no. Mira, en el Perú, en la realidad, no hay mujeres que estén en la cárcel por una situación de aborto por violación. Lo que pasa es que ya en el Código Penal la pena se reduce al mínimo, a 3 meses, es decir, no hay una pena efectiva y nadie va a la cárcel. Sin embargo, al mantenerlo penalizado, lo que se hace es ilegal y hay muchas prácticas clandestinas. Eso es parte de lo que se tiene que tener sobre la mesa y tomar decisiones. Ello le corresponde al Congreso. Lo que pasa es que es contradictorio, ¿no? Porque el aborto terapéutico sí está permitido en nuestro país y que esto se da en casos en que la mujer corre peligro y hay que salvar la vida de la mamá por encima que la del niño. ¿Y qué pasa con la violación? Porque un niño que venga al mundo con una mamá que no lo quiere, que no lo va a poder siquiera ver, quizás, puede que sí, puede que no, es muy relativo, por lo tanto, es muy complejo el tema. Pero si ese niño no recibe amor, si ese niño no es abrazado por su mamá, lo más seguro es que termine sucediendo lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial, que todas esas mujeres que tuvieron que salir a trabajar porque los maridos estaban en la guerra y se prostituían porque no sabían otra manera, no conocían otra manera, en medio de la miseria de ganarse la vida, tenían hijos, los daban en adopción recién nacidos o los abandonaban, y el 50 o 60%, no me acuerdo exactamente la cifra, moría por falta de amor. Pero fíjate, en el caso del aborto terapéutico, eso está contemplado en el Código Penal como una posibilidad de no penalizada, y no se regulaba y por lo tanto no se podía ejercer en la práctica. ¿Qué es lo que pasaba? En los hospitales que tenían un protocolo, entonces se podía practicar bajo determinadas causales. En aquellos hospitales que no se tenía protocolo dependía de la decisión del médico. Entonces era muy discriminador. Recientemente y después de 90 años se llegó a reglamentar el aborto terapéutico a través de un protocolo. Entonces, estos son procesos importantes que están marcando, yo creo que históricamente, los derechos de las mujeres. Y hablando de derechos, ¿qué me dice de esto que ha sucedido y que se ha convertido, de hecho, en una de las noticias más resaltantes de los últimos tiempos en los Estados Unidos, donde se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo? Bueno, esto en Estados Unidos ha sido saludado por el propio presidente, y hay un comentario que poco se ha relevado, pero que a mí me parece interesante. De los 5 jueces de la Corte Suprema que dieron, digamos, un voto positivo para esta sentencia, 3 son mujeres. Y esto yo creo que confirma el hecho de que cuando en un espacio de toma de decisiones hay una masa crítica de mujeres, comienzan a haber reformas de este tipo que tienen que ver con visiones nuevas y, como digo, hay creo que desarrollos importantes que se pueden ver. Sí, pues además no hay un solo estudio, investigación que determine que 2 papás o 2 mamás no puedan criar y hacer feliz a un niño o a una niña, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú estamos todavía muy lejos de que una situación así siquiera se plantee, porque el tema, la propuesta de Carlos Bruce de la Unión Civil quedó en nada, y seguramente va a ser el próximo Parlamento el que lo debata nuevamente, lo ponga sobre la mesa y se tome una decisión. ¿Con la Unión Civil se estaba de acuerdo usted? ¿La apoyaba? En el caso de la Unión Civil ha habido todo un debate y bueno, ha habido algunos avances en ese sentido. Sin embargo, no se ha llegado a tener una decisión en el Congreso. Pero creo que en el Perú efectivamente hay mucho prejuicio. Hace muy poquito hemos tenido una noticia, por ejemplo, de una mujer que es lesbiana, que ha ido a donar sangre, que no se lo han permitido,
¿Por qué? Porque en el listado dice que un grupo que no de riesgo son las personas homosexuales. Yo creo que eso es puro prejuicio. En el Perú, y esto creo que le corresponde verlo al sector salud, para poder donar sangre, para que esto pueda acogerse, se tienen que hacer una serie de pruebas. Las prácticas sexuales no tienen que ser una limitante para la donación de sangre. La donación de sangre tiene que pasar, esa sangre donada tiene que pasar una serie de pruebas para poder ser utilizada. Y colocarse en el banco, tanto, efectivamente. Esto lo único que delata es un prejuicio que deberíamos erradicar y muchos otros más. No, y lo de la unión civil, el hecho de que no se acepte, que no se convierta en una ley, es un prejuicio también, porque lo que dice la Constitución es que todos los peruanos somos iguales ante la ley, y las personas del mismo sexo y que tienen una relación, y los heterosexuales que apoyamos esta causa, creemos que acá se trata solamente de que puedan adquirir juntos un bien, de que uno pueda heredar al otro, de que uno pueda tomar una decisión en una clínica, por ejemplo, si alguna de las partes tiene un problema de salud y que no sean los familiares, y eso es lo mínimo que pueden exigir, ni siquiera solicitar, porque se trata de un derecho a las personas del mismo sexo, no dos hombres, dos mujeres. Y este es un grupo que también sufre de violencia intrafamiliar, porque justamente por ese tipo de prejuicios hay una violencia. Nosotros de los centros de emergencia mujer también atendemos este tipo de casos y hay una necesidad de especializarse, de escuchar, porque justamente en el marco de la familia también se ejerce violencia contra este grupo, y eso también es algo que se tiene que discutir y se debe conocer. ¿Y cómo se está manejando el tema de las adopciones? Hace unos 4 o 5 años, me acuerdo, hablando con personas del INAVIF, me decían que era tanta la burocracia que habían criaturas listas ya para irse con familias maravillosas que les iban a dar una oportunidad, un cambio de vida increíble, pero que claro, que no cumplían con el requisito de la página 4 o 5 y se quedaban ahí esperando, se iban haciendo adolescentes solos, sin amor, en un albergue cuidados por personas que pueden ser muy buena gente, pero que no es lo mismo que estar pues en una casa. ¿Eso ha cambiado ahora? Nosotros tenemos ahora una dirección de investigación tutelar cuyo objetivo justamente es de disminuir el tiempo de la investigación, porque hay que demostrar una situación de abandono de estos niños y niñas. Hay una decisión del Poder Judicial que es la que declara el abandono, y el proceso de adopción en términos relativos dura poco. Sin embargo, es muy importante que se conozca que hay niños en situaciones, digamos, de especial posibilidad de ser adoptados cuando son hermanitos, cuando estos niños son mayores de 9 años o cuando tienen algún tipo de discapacidad. Las familias que buscan adoptar muchas veces piden niños muy pequeños, que no tengan ningún tipo de discapacidad, y que incluso ponen algunos requisitos que los padres no puedan haber tenido determinadas enfermedades, y por lo tanto el número de niños que tienen esas características es menor. Son menos, porque justamente esos niños no son los que se abandonan. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una mujer, una chica sola, accede al INAVIF y dice quiero adoptar a un bebé, y resulta que esta mujer es lesbiana y lo va a criar mañana, o la va a criar a esta pequeño con su pareja? ¿Ustedes detectan eso y por una cuestión legal tienen que retirar al niño de la casa? Para poder adoptar, se puede adoptar una persona soltera, una persona casada, una persona en unión. Lo que se hace es primero una evaluación de la condición psicológica, social, económica de la familia o de la persona, para ver las condiciones en donde este niño o niña va a ser adoptado. Por lo tanto, primero se tiene que hacer este análisis y luego ver esta posibilidad de adopción. No hay una situación en donde, digamos, de partida, digamos, esta persona o este grupo o estas condiciones no se tienen que dar. Hay un análisis, porque para cada niño hay una familia especial con determinadas condiciones que nosotros esperamos que estén listos para adoptar. En lo que va del año, estamos julio, un poco más de la mitad, ¿cuántos niños han sido adoptados en el Perú?
En lo que va del año no tengo la cifra en ese momento, pero hay un número creciente de familias peruanas que están en disposición de adoptar. Hace algunos años eran más las familias extranjeras que las peruanas que estaban en disposición de adoptar, y esto estamos revirtiéndolo. Justamente estamos en una campaña en ese momento de adopciones prioritarias, que es de estos grupos de niños que te mencionaba, que algunas veces son postergados en las adopciones porque ya han cumplido más de 9 años, porque es un grupo de hermanos en los que nosotros intentamos no romper el vínculo y es más difícil conseguir a las familias que estén dispuestas a adoptarlos. Ministra, no puedo terminar esta entrevista sin antes tocar el tema de los pañales. De hecho, es un asunto medio espinoso para usted porque ha sido viceministra tanto de Ana Jara como de Carmen Omonte. Pero, claro, es evidente que aquí han habido una serie de irregularidades y que se tiene que reconocer de una vez por todas las responsabilidades para que estas personas paguen por lo que hicieron. ¿Cómo va la investigación? La investigación está en la Fiscalía. Nosotros hemos colaborado desde un primer momento. De hecho, nosotros hicimos la denuncia de la pérdida de los pañales y estamos en colaboración con la Fiscalía. Hemos asumido esto responsablemente y nuestra tarea es la de distribuir los pañales que están existentes y por lo tanto esto ya hemos cumplido con una parte y tenemos la expectativa de terminar la distribución, ojalá a fines de agosto, porque creemos que esta es la responsabilidad fundamental del Ministerio. Hay un informe, mientras tanto, de la Contraloría que habla de lo que sucedió en la gestión de Ana Jara y lo que pasó luego durante la gestión de Carmen Omonte. También están las versiones de estas dos exministras. ¿Usted a cuál le cree más? No es un tema de a cuál le cree más. Efectivamente, yo he trabajado con las dos y yo siempre reafirmo que ambas exministras, así como yo misma, lo que queremos es que se encuentre a responsables y se sancione. Las ministras no tienen una intervención directa en este tipo de procesos y lo que sí corresponde es la investigación y la determinación de responsabilidades. Claro, pero fue durante la gestión de Ana Jara que se pidió comprar y de una manera inmediata este número exageradísimo de pañales, cuando lo que se ha determinado, según la Contraloría, la Fiscalía sigue investigando, es que no había la necesidad y que tampoco ni siquiera la capacidad de almacenar tal cantidad de pañales. Por eso es que los movieron de un lugar a otro, del Villa El Salvador, algunos se pudrieron, se llenaron de bichos. ¿De eso no tenía conocimiento la ministra? A ver, la ministra Jara en su momento ha explicado que había, digamos, una compra de pañales porque esto estaba frente a situaciones de emergencia que, por ejemplo, en su periodo se distribuyeron estos pañales en Arequipa porque había una situación de emergencia. Efectivamente, los almacenes tenían algunas deficiencias, pero ya se había dejado en febrero, que es cuando hay el cambio de una ministra a otra, almacenes para el traslado de los pañales. Ahí ha habido, yo creo que como producto también de las transferencias, una demora en el traslado y la tarea de la distribución es la que le corresponde a la siguiente gestión. Lamentablemente, digamos, hay una pérdida de los pañales, que es lo que se tiene que determinar, y a nosotros nos ha tocado asumir más bien esta última parte de terminar la distribución, que felizmente ya tenemos a partir de los alcaldes una demanda que digamos, ya cubre todos los pañales en existencia, y lo único que estamos haciendo es coordinando para las entregas finales. Cualquiera pensaría que, siendo usted la titular de la cartera de la mujer, justamente es de las ministras, de los ministros, la que más cercanía debería de tener, o un diálogo más directo y continuo con la primera dama, Nadine Heredia. ¿Es amiga suya? ¿Hablan constantemente? Esto ya es más por chismosa que por otra cosa. La primera dama no es una persona amiga, no soy una persona con la que hable, digamos, continuamente. Yo la reconozco como una líder política. Yo estoy muy contenta que haya un partido político, como otros partidos políticos que tienen líderes mujeres, porque nosotros estamos trabajando por
promover la participación política de las mujeres, por promover la alternancia en las candidaturas, en las listas de candidatos al Congreso, y lo que ningún partido puede negar es que hay mujeres capaces, mujeres líderes, y que yo espero que no necesiten una ley para que podamos asumir el compromiso de poner un hombre, una mujer, un hombre, una mujer en las listas y darles posibilidades a las mujeres cada vez más de esta participación. Eso está planteado dentro de la reforma electoral, que todavía sigue ahí en el Congreso esperando a que los parlamentarios realmente se pongan las pilas y tomen el toro por las astas y realicen estas modificaciones. Pero en el caso de Nadine Heredia, bueno, se han dicho muchas cosas, han aparecido muchas denuncias en su contra y sus respuestas han incluso exacerbado aún más los ánimos, porque la gente dice, claro, encima se pica y no quiere que le investiguen. ¿Es la mejor manera, la forma más adecuada de responder de una primera dama que finalmente no tiene un cargo público frente a esta serie de acusaciones? Bueno, yo no quiero entrar en la evaluación de si es la mejor o no es la mejor manera. Creo que ella es una persona que tiene un liderazgo político. Hay aquí también una carga muy fuerte en ese tema y yo creo que los espacios en donde se tiene que dar la investigación tienen también que ser respetuosos y poder dirigir las investigaciones para esclarecer cualquier tipo de hecho que pueda ser materia del análisis. Y para terminar, ahora sí la última pregunta. ¿Qué me dice, porque yo me he quedado muy picona con las declaraciones de Ollanta en España? Concedió una entrevista a uno de los diarios más importantes, que es El País, y dijo que los medios de comunicación en el Perú están prácticamente manipulados, manejados por las grandes empresas, los intereses económicos. ¿A usted le parece que es así, la verdad? Yo creo que en el Perú, tanto dentro y fuera del Perú, se reconoce que hay libertad de expresión y esto es fundamental para reforzar la democracia. ¿Ejerció su libertad de expresión Ollanta Humala entonces al decir eso? También. Bueno, entonces, usted ejerza su libertad de expresión y dígame, a ver, ¿qué opina? ¿Le parece bien que haya dicho eso? ¿No nos hace quedar mal a los periodistas, a la prensa en general, a los medios en el extranjero, encima en un país donde supuestamente se están trabajando y hablando de convenios bilaterales? Yo creo que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión y de hecho ustedes como periodistas creo que dan el ejemplo de opinar de una manera libre y por lo tanto el presidente como yo y como todos los ciudadanos también tenemos ese derecho. Yo estoy segura de que usted no piensa así de nosotros. Tan malos no somos. No todos somos iguales. Muchas gracias. Un placer haber conversado con usted, ministra.